Solo 3.000 personas pudieron ser evacuadas de la ciudad ucraniana de Mariupol, donde 160.000 ciudadanos sobreviven en medio de los ataques y sin acceso siquiera a agua potable. Más temprano, la Cruz Roja había denunciado que no había garantías para evacuar a los civiles. A su vez, en el puerto de Odesa se reportó un ataque con misiles contra una zona residencial. Un equipo de reporteros de France 24 fue hasta la localidad de Saltivka, ubicada al norte de Kharkiv, donde se vive la devastación de la guerra. Numerosos residentes se han visto forzados a huir, pero unos pocos continúan en lo que alguna vez fueron sus hogares en medio de los bombardeos. Este 23 de mayo dejará de aplicarse en Estados Unidos el llamado Título 42, una norma con la que se expulsaba a migrantes indocumentados bajo el argumento de la pandemia. Cerca de 1.7 millones de personas han sido expulsadas con esta norma durante los últimos 2 años. Ampliamos desde Washington. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Ucrania. En el sur se registró un ataque con misiles sobre la ciudad de Odesa. En principio, el gobernador de la región indicó que 3 proyectiles impactaron una zona residencial. No obstante, luego el ejército ucraniano señaló que el ataque fue repelido por la defensa antiaérea. En Kiev, las autoridades informaron que hicieron retroceder a las tropas rusas al tiempo que se recuperó el control de varias ciudades al norte de la capital. Y en el este, más temprano, oficiales informaron que 6.266 personas fueron evacuadas mediante corredores humanitarios. De ellas, 3.000 pudieron salir de la asediada ciudad de Mariupol hacia Zaporilla. A su vez, la viceprimera ministra ucraniana denunció la confiscación de 2 toneladas de suministros. Desafortunadamente, la ayuda humanitaria fue capturada por los ocupantes. Eran 14 toneladas de comida y medicina. Este es el precio de los acuerdos. Este es el precio de las garantías dadas al Comité Internacional de la Cruz Roja de que los corredores humanitarios estaban garantizados y podrían funcionar. Estamos negociando el regreso de los buses para que los residentes de Melitopol puedan partir mañana hacia Zaporilla. Entre tanto, 3 misiles golpearon una zona residencial del puerto de Odesa, como lo estábamos señalando al principio de esta información. El gobernador de la ciudad no indicó cifras de heridos o fallecidos. Por su parte, en el nororiente, en Kharkiv, las fuerzas ucranianas han logrado contener a las tropas rusas, pero algunas zonas de la ciudad siguen siendo objeto de intensos ataques de artillería y misiles de día y de noche. Catherine Norris Trent, Romeo Langlois y Ashraf Abid, reporteros de nuestras cadenas hermanas en inglés y francés, nos muestran la destrucción y cómo sobreviven las personas que se encuentran en la primera línea de fuego. Al norte de Kharkiv, Saltivka es una zona desierta. La artillería rusa bombardea esta zona residencial día y noche. Todos los habitantes han huido, o casi. Solo algunos cuantos, como Ludmila, han decidido quedarse. El 23 de marzo, un misil alcanzó su edificio. Как страшно вы в такое время, такие обстрелы. Ночью сегодня очень было страшно. И сегодня целый день. Esta familia ha huido a un lugar más seguro, pero vienen al barrio todos los días por solidaridad. Приезжаем каждый день, с соседями здороваемся и уезжаем обратно вечером. Помогаем, что-то привозим, что-то не привозим и уезжаем обратно. Aquí, la lluvia de bombardeos de Rusia salpica la vida cotidiana. En Kharkiv ya se ha cobrado la vida de al menos 300 civiles. Cada vez que hay una alerta, Ludmila, de 75 años, se refugia en el sótano que comparte con su vecino, Sania. Никогда не думала, что Путин. Как можно людей, детей маленьких.
Ludmila era profesora de música. Lleva 5 semanas encerrada en su refugio. Por fin, una tregua. El vecino aprovecha para llevarnos al 5º piso, donde cayó el misil. Sania es de origen ruso. Esta guerra entre hermanos lo supera. Была мирная жизнь, никто нигде никого не трогал, никакой русский язык не был ущемлен. Я сам русский, я говорю по-русски, по-украински я меньше разговариваю. И жили все нормально. И вот что получили мы. К Михайловне это прилеты. Михайловне сюда в бункер. Вперед, вперед, ребята, не бойтесь. Не бойтесь, не бойтесь. Esta vez, los disparos vienen del lado ucraniano. Это накрывают ту сторону. Los enfrentamientos continúan cerca de Kharkiv. En los últimos días, las fuerzas ucranianas afirmaron haber lanzado una contraofensiva y haber logrado recuperar parte del territorio al este. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se reunió en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y aseguró que brindará a Ucrania la asistencia que necesite para ganar la guerra. La jefa del Parlamento aseguró que Europa está con Ucrania y ayudará a reconstruir sus pueblos y ciudades cuando terminen las hostilidades. Asimismo, la funcionaria aseguró que la Asamblea apoyará los esfuerzos de Ucrania para iniciar el proceso de ingreso a la Unión Europea. Ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes, pero al mismo tiempo también están luchando en nuestra guerra, están luchando por los principios fundamentales que este continente ha defendido durante tantos siglos. También vengo aquí con el mensaje de que este es el momento de lo que haga falta, así que me gustaría asegurarme de que tienen todo lo que necesitan en sus manos para ganar esta guerra, porque si ustedes ganan, el mundo gana. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, anunció que dirigirá una misión lo antes posible hasta la central nuclear de Chernóbil y señaló que los niveles de radiación son normales. La información se conoce al tiempo que Ucrania indicó que las tropas rusas abandonaron las instalaciones y Moscú lo confirmó. La situación general de la radiación alrededor de la planta es bastante normal. Había un nivel de radiación localizado relativamente alto debido al movimiento de vehículos pesados en el momento de la ocupación de la planta y aparentemente podría haber sido el caso de nuevo en la salida. Así que hemos oído hablar de la posibilidad de que algún personal esté contaminado, pero no tenemos ninguna confirmación al respecto. En República Democrática del Congo, los rebeldes del grupo armado M23 anunciaron un alto el fuego unilateral tras días de intensos combates contra el ejército congoleño en el noreste del país. En un comunicado, la organización asegura que busca el inicio de un diálogo con las autoridades para que se produzca una resolución pacífica de la crisis. La información se conoce luego de que los rebeldes empezaran a retirarse el jueves de zonas que habían ocupado en el norte desde el pasado lunes, lo que en solo unos días forzó a unas 46.000 personas a abandonar la zona. Vamos ahora hasta Estados Unidos, donde a partir del 23 de mayo dejará de estar vigente el polémico Título 42, una normativa con la que las autoridades migratorias expulsaron alrededor de 1.7 millones de indocumentados, argumentando un riesgo a la seguridad sanitaria por la pandemia de COVID-19. Funcionarios del gobierno han señalado que la administración está coordinando planes ante un posible aumento en la llegada de migrantes. Conectamos con Cristóbal Vázquez, él es corresponsal de France 24 en la capital estadounidense. Cristóbal, ¿qué efecto tiene esta medida a nivel migratorio y político en Estados Unidos? Sí, la medida fue anunciada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, una medida que había sido impuesta por Donald Trump y que no le permitía o que le daba la autoridad a la patrulla fronteriza de devolver a las personas y a las familias que cruzaban la frontera de forma indocumentada con el pretexto de sanidad pública. Así entonces, una vez sea levantada esta medida, los solicitantes de asilo en Estados Unidos podrán esperar en Estados Unidos la decisión migratoria. Esto es un
periodo más o menos de 2 años que estos inmigrantes se les resuelva entonces la situación y puedan quedarse en este país. Los efectos que tiene esta medida es precisamente estas olas de migrantes que tanto el Departamento de Seguridad Nacional como otros organismos expertos en migración esperan que empiece a ocurrir. Se calcula, de hecho, que 18.000 personas al día empezarán a llegar a la frontera y frente a eso ya el gobierno nacional está tomando medidas, está enviando gente y está empezando a habilitar centros de reclusión de inmigrantes en las zonas fronterizas. Esto va a ser sin duda una herramienta electoral de los republicanos que van a seguir argumentando que los demócratas y la administración de Joe Biden no está protegiendo las fronteras, sobre todo de cara a la elección del Congreso de este año. Bueno, y otro tema que es noticia en Estados Unidos es que la Cámara Baja aprobó una iniciativa para que los estados establezcan sus propias políticas sobre la marihuana. ¿Qué posibilidad real hay de que la medida pase en el Congreso? Sí, la Cámara de Representantes la aprobó con 220 votos a favor, 204 en contra, muy en línea con la votación partidista, pero todavía no está decidida si esta medida que legaliza el consumo, la producción, la distribución de la marihuana a nivel federal vaya a pasar a un voto en el Senado. El Senado está dividido en 51 votos a favor de los demócratas, 50 a favor de los republicanos y es muy difícil que pase. Sin embargo, la Casa Blanca está diciendo que apoya cualquier acuerdo que haya en favor de esta legislación. Cristóbal, a usted muchas gracias por esta ampliación. En otras noticias, este sábado 2 de abril se cumplen 40 años del inicio de la Guerra de las Malvinas. Los argentinos continúan reclamando sus derechos de soberanía, lo que Reino Unido responde que no hay nada que discutir. Se cumplen 40 años de la guerra entre Argentina y Reino Unido por las Malvinas. Argentina aún reclama sus derechos sobre los más de 12.000 kilómetros de territorio que conforman el archipiélago. Más que una política de Estado, una posición del Estado argentino ante el tema, que es justamente el reclamo de soberanía. Eso no es algo que ningún gobierno haya claudicado, sino lo que ha cambiado es la forma de aproximarse al tema. La guerra inició el 2 de abril y duró tan solo 74 días. Participaron 23.000 combatientes argentinos que carecían de suministros básicos frente a los 26.000 de Reino Unido bien equipados. Se desplegaron 216 aviones y 38 buques argentinos contra 117 aviones y 111 buques del Reino Unido. Los enfrentamientos dejaron 649 muertos argentinos y 255 del Reino Unido. La guerra dejó decenas de denuncias de torturas y humillaciones ejecutadas en contra de los soldados argentinos por parte de mandos superiores, así como el olvido del Estado y la población. A los soldados se les hizo más difícil porque la sociedad los negaba. La mayoría no conseguía trabajo y eso fue lo difícil después de volver, encontrarte con que la sociedad te rechazaba o te ignoraba. Reino Unido no volvió a acceder a negociaciones sobre la soberanía de las islas. Y se realizó en Doha el sorteo del Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022, que definió los grupos de la primera ronda del certamen, que se iniciará el 21 de noviembre. El anfitrión, Qatar, debutará contra Ecuador, que salió sorteado como segundo del grupo A, que completan Senegal y Países Bajos. En el B jugarán Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el ganador del playoff europeo, reprogramado para junio debido a la guerra en Ucrania. Gales ya está clasificado para ese playoff y espera por el triunfador de Escocia y Ucrania. La llave C incluye a Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Y en la D quedó ubicado el campeón vigente Francia, que debutará contra el ganador de la repesca entre Perú y el vencedor de la zona Asia-Oceanía. Dinamarca y Túnez completan ese grupo. España es cabeza de serie del grupo E, donde jugarán el vencedor de la repesca entre Oceanía y Costa Rica por la CONCACAF, además de Alemania y Japón. La llave F incluye a Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. La G a Brasil, Serbia, Suiza y Camerún, y la H a Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Continúen con nosotros en France 24.